Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y este es el último vídeo de la lista de reproducción dedicada a Java y bases de datos en el que vamos a hablar de la seguridad de las aplicaciones. En el vídeo hablaremos de los principios de la seguridad, de las vulnerabilidades web en general y de la inyección de código SQL en particular. Además, trataremos de hackear nuestra propia aplicación con un ejemplo práctico. Os he dejado en la descripción del vídeo la URL de un repositorio de GitHub donde podremos practicar a hackear una aplicación. Y finalmente os dejo una referencia interesante, WebGoat, que servirá para que sigamos practicando el tema del hacking ético si es algo que nos interesa. Con respecto a los principios de la seguridad, es muy importante destacar que a nivel metodológico hay que tener conciencia de que desarrollar un producto software no es algo que hagamos y después de hacerlo pongamos en marcha el tema de seguridad, sino que debería de ser algo que de forma sistemática integráramos en todo el proceso de desarrollo, desde el principio hasta el final. Es decir, no es un producto, sino es un proceso. Las aplicaciones en general deberían de ser seguras, es decir, carentes de virus o malware resistentes a hackers, deberían de ser también privadas, es decir, que la información personal que guardamos debería de estar a salvo de ataques, deberían de ser también fiables, es decir, carentes de errores, conceptos que a veces se mezclan y conviene tener claros. Con respecto a la entrada y la salida, in and out, es el lugar por donde habitualmente entran los ataques. Es decir, como si fueran las puertas o las ventanas de una casa, es el lugar donde los atacantes pueden enviar o recibir código para tratar de atacar nuestro sistema. Así que en todo proceso, recordamos que siempre hay una entrada y una salida, son los lugares donde debemos de prestar más atención. Un diseño simple es mucho más deseable. Los mecanismos de seguridad deben diseñarse para que sean los más sencillos posibles, huyendo de cosas muy sofisticadas que compliquen y que sean difíciles de probar, porque ya sabéis que muchos de los ataques vienen por bugs o partes de código no probadas. Tan seguros como el eslabón más débil. Como veis en esa imagen, si nosotros estiramos de una cadena, se rompe por el eslabón más débil, así que por muy gruesos que sean el resto de eslabones, si tenemos uno que es especialmente frágil, es por ahí por donde nos van a atacar. La seguridad gracias al desconocimiento no funciona. Son conocidas las backdoors o puertas traseras que dejan algunos programadores pues bueno, para acceder de forma más sencilla y demás, y que se piensan que al no estar documentadas pues no es un problema el que continúen ahí en un producto final. Bueno, pues eso no funciona. Verificación de privilegios. Los sistemas deberían de diseñarse para que funcionen con los menos privilegios posibles. Nosotros, por ejemplo, infringiendo esta norma, estamos accediendo a la base de datos en esta lista de reproducción con el usuario de root. Pero, por supuesto que esto no debería de ser así, porque con este usuario se pueden hacer, bueno, pues se puede hacer todo en la base de datos. Y para nuestros proyectos, pues probablemente podríamos haber utilizado un usuario con pocos privilegios. Ofrecer la mínima información posible ante una situación de error o una validación negativa, los mecanismos de seguridad deben diseñarse para que faciliten la mínima información posible. Muchas veces los desarrolladores pensamos que, por ejemplo, una pantalla de usuario y contraseña, si les decimos al usuario si lo que está mal es el usuario o es la contraseña, pues le estamos facilitando el trabajo, pero lejos de eso estamos dando información, pistas a los posibles atacantes. Hablemos ahora de las vulnerabilidades en el entorno web. Bueno, pues al contrario de lo que muchos desarrolladores piensan, como veis en este texto que tiene Gartner Group, más del 70% de los ataques contra las compañías vienen por la capa de la aplicación, es decir, no por la parte de sistemas. Y esto es una batalla que muchas veces tienen los dos departamentos, el de desarrollo y el de sistemas, y bueno, pues los desarrolladores muchas veces piensan que el tema de la seguridad es una competencia exclusiva del departamento de sistemas, y como veis en esta estadística, pues por donde habitualmente entran los hackers es por las aplicaciones que nosotros como desarrolladores construimos.
Os dejo esta referencia que, aunque es un poco antigua y los gráficos, bueno, pues también son un poco vintage, pero los contenidos siguen siendo interesantes, y destaco esta lección, seguridad de las aplicaciones web, porque habla de todo el tema que yo estoy comentando en este vídeo. Con respecto a la arquitectura, hay que tener presente que en un entorno web todo el trabajo es cliente-servidor, y en medio de ambos pues está pues lo que sería Internet, ¿no? Entonces ahí siempre tenemos las peticiones y las respuestas, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de esto. Y también ser conscientes de que habitualmente las aplicaciones, los proyectos se construyen en tres niveles. Por un lado tenemos el browser, por otro lado tendríamos la lógica de aplicación y finalmente tendríamos la base de datos o almacén de datos. Veamos ahora la inyección de código SQL. Según OWASP, que es la organización que se dedica a investigar por dónde vienen habitualmente los ataques, en el 2013 el ataque más habitual era el de inyección de código. Y bueno, esto podría parecer que es algo que ya todo el mundo lo tiene controlado y no se sigue produciendo, pero fijaros que la última referencia que tenemos actualmente es del 2017 y se mantiene que el ataque más utilizado actualmente en las aplicaciones sigue siendo la inyección de código. Bueno, ¿y por qué sucede esto? ¿Por qué surge el problema? Pues por utilizar datos de usuario concatenados muchas veces con consultas a las bases de datos. Es decir, esto directamente podemos decir que es una mala construcción de las consultas a las bases de datos. Aplicaciones con mala comprobación de datos de entrada en sus formularios, en sus datos de usuario, en las cookies, también puede surgir. Y datos de entrada a procedimientos, los enlaces, las funciones de los scripts, los actions que desarrollamos. Las consecuencias de la inyección de código SQL pues pueden ser variadas, desde saltarnos las restricciones de acceso, que es lo que nosotros vamos a comprobar en este vídeo, a conseguir más privilegios de los que deberíamos de tener, ser capaces de extraer informaciones de las bases de datos, y continuamente en prensa oímos noticias de robos de información. Tirar el sistema gestor de base de datos o ejecutar comandos en un contexto de usuario pero dentro del servidor. ¿Qué podemos hacer para evitar la inyección de código SQL? Bueno, pues las medidas o contramedidas son las que estáis viendo en pantalla. No confiar en medidas de protección del cliente. Algunos desarrolladores se piensan que JavaScript puede dar seguridad a las aplicaciones, pero como hemos visto en una pantalla anterior, la parte del cliente está lejos del servidor y donde se debe de implementar la seguridad es siempre en el servidor. Comprobar los datos de entrada, por supuesto, construir sentencias SQL con componentes más seguros. Yo he hablado del prepare statement en lugar del statement y es un paso y que luego veremos en el ejemplo del código. Fortificar el servidor web, como veis ahí, pues con todas esas opciones que aparecen ahí. Y también fortificación de los sistemas gestores de bases de datos. Es decir, por supuesto que estas siguen siendo nuestras puertas de entrada y debemos de crearlos lo más seguro posibles. Y llega el momento de hackear nuestra propia aplicación. El formulario de login, si has hecho alguno y has seguido los vídeos de estos o de una lista de reproducción anterior, pues podría ser algo similar a esto, donde tenemos un usuario y contraseña y construimos una select que lanzamos contra la base de datos concatenando información que aparece en esos campos. Por lo que os digo aquí, es posible que tengáis una query similar, ¿no?, a la que estamos viendo ahí en pantalla. Bueno, pues lo que vamos a hacer a continuación es arrancar la aplicación, una aplicación que tenemos en la descripción. Podemos clonar el repositorio para practicar lo que vamos a ver a continuación y probar el siguiente código. Fijaros, podemos meter cualquier usuario y si en lugar de introducir la clave introducimos una parte de un código SQL, fijaros que luego esa información, lo que está en rojo, lo vamos a concatenar con la select que tenemos dentro de nuestra instrucción. Y si sabéis un poquito de SQL os daréis cuenta de que esta select siempre devuelve true. Y ahí está el problema, porque 1 siempre es igual a 1.
Así que con independencia de lo que hayamos puesto en el campo usuario, lo que estamos haciendo es inyectar código introduciendo parte de sentencias SQL dentro de un campo que estaba preparado inicialmente solamente para recibir información de usuario, la clave en concreto. Cuando arrancamos la aplicación por primera vez, esto es el formulario que nos aparece, usuario y clave, donde podemos meter los datos y podemos comprobar la autenticidad de los mismos contra Oracle o contra MySQL. Yo, por ejemplo, os voy a enseñar lo que tengo en ambos entornos. En MySQL, como podéis ver en la tabla users, que también están dentro de los scripts que he dejado en el repositorio, tengo el usuario Pedro y 123. Estos datos los he introducido yo manualmente porque en el script no vienen. Así que para hacer esta prueba vosotros tendríais que introducir antes de nada algún usuario. En Oracle, en la tabla Users, he puesto un usuario diferente con una contraseña diferente, también para comprobar la autenticidad contra este entorno. Voy a empezar a comprobarlo contra MySQL, por ejemplo, Pedro, y voy a introducir los datos erróneos, 555 por ejemplo, le voy a dar al login y me dice que usuario o contraseña incorrectos, ¿vale? No hay que decir si el usuario o la contraseña son incorrectos, simplemente que alguno de los datos es incorrecto. Os he dejado en la consola la select que se va a enviar, ¿vale? Para que veáis que he metido el dato 555 que es diferente del 123. Vale, si yo cierro, meto 3 veces datos incorrectos, la aplicación se me va a cerrar como medida de seguridad para intentar que robots pues, puedan estar probando por fuerza bruta todas las combinaciones posibles. Si ahora meto 1, 2, 3, que sería el correcto, le doy al login y, perdón, no es contra Oracle, sino contra MySQL, me dice bienvenidos. También hay un botón de logout en esta ocasión para volverla a la pantalla inicial de login. Bien, en la parte de Oracle he puesto el usuario Camacho y he puesto Java. Voy a poner Java 2 para que veáis que ahora me va a dar usuario incorrecto, ¿vale? Usuario o contraseña incorrecto. Si lo pongo correcto, le doy al login ahora otra vez, pues veré que ahora sí. Bien, pues voy a hackear esta aplicación, es decir, en cualquiera de los dos entornos, si yo en lugar de estos datos meto inyección de código SQL en la parte de clave, pues veremos lo que sucede. Os he dejado aquí en el método login lo que hay que introducir. Lo podéis incluso copiar y pegar, que es lo que voy a hacer yo. Me voy al formulario, lo pego y fijaros, ¿vale? Voy a pegarlo ahí, login. Estoy entrando. He puesto este código, fijaros. Este código es el que yo he puesto y el que se está concatenando y he entrado a pesar de que este no es mi usuario ni mi contraseña. Puedo cambiar el entorno y irme a MySQL y veremos que sigo entrando, ¿vale? En este caso estoy entrando con la tabla user siempre, pero o en Oracle, que es el área de trabajo Pedro, o en la parte de MySQL, que es las tablas de mundo, ¿vale? Bien, dentro del modelo, que es donde todo esto se hace, y bueno, pues tenemos dos formas de trabajar, ¿vale? Fijaros que en el controlador yo os he dejado con comentarios el login seguro, ¿vale? Así que voy a parar mi aplicación, voy a comentar el login inseguro y voy a descomentar el login seguro para volver a ejecutarla. Así que voy a volver a ejecutar la aplicación ahora con el código seguro. Si yo ahora meto Pedro contra MySQL 1, 2, 3, puedo entrar correctamente, perfecto, pero si yo cojo ese código que os decía que está aquí y me lo llevo a la aplicación, ahora me dice que es incorrecto. ¿Vale? Así que, bueno, pues para que tengáis conciencia de todo ello, ¿vale? En contra Oracle pasará lo mismo. También me va a decir que es incorrecto. ¿Vale? ¿Dónde está la diferencia? Bueno, pues vamos a ir al modelo y tenemos ahí el login inseguro que he hecho con create statement y que he ejecutado, ¿vale? Y fijaros que
yo simplemente con el login seguro lo que he hecho ha sido utilizar el prepare statement y solventar esas interrogaciones con los métodos setters. Todo esto está explicado en el vídeo correspondiente y podéis verlos para saber qué es lo que estoy haciendo aquí. Y también os he dejado este código como un ejemplo de buena práctica en cuanto al uso del patrón modelo vista controlador. Vale, así que si también tenéis interés en saber cómo funciona, pues podéis acudir al vídeo correspondiente. Hablemos ahora de WebGoat. WebGoat es una herramienta destinada a la educación y que permite practicar y explotar las vulnerabilidades más habituales de un sitio web con el fin de poner en práctica una metodología de desarrollo seguro. Ahí tenemos la mascota de WebGoat. ¿Pero qué es WebGoat? Bueno, pues es una aplicación web que está desarrollada en Java deliberadamente insegura y mantenida por la organización OWASP, esta que hemos comentado antes, y que ha diseñado esta aplicación para enseñar lecciones de seguridad en aplicaciones web. En cada lección, los usuarios deben demostrar su entendimiento de los problemas de seguridad al explotar las vulnerabilidades en una aplicación real, pero local, de WebGoat. Por ejemplo, una de las lecciones, el usuario debe usar SQL Injection para robar números de tarjetas de crédito ficticias. La aplicación es un ambiente más o menos realista, en un entorno educativo que suministra a los usuarios pistas, códigos consejos para, digamos, también tratar de conseguir cada lección. Al final lo que se proponen son una serie de retos y podemos ir consiguiendo los tics en cuanto conseguimos uno de esos retos. La seguridad en las aplicaciones web es difícil de aprender y de practicar. No mucha gente tiene aplicaciones web completas como tiendas electrónicas de libros o bancos en línea que puedan ser utilizados para buscar vulnerabilidades. Además, los profesionales de la seguridad frecuentemente necesitan probar herramientas contra una plataforma conocida por ser vulnerable para asegurarse de que desempeñan según se anuncian. Todo esto debe de ocurrir en un ambiente seguro y legal. No podemos ponernos a probar este tipo de cosas en una web pública, porque podría tener repercusiones negativas, ¿no? Incluso si las intenciones son buenas, creemos que no debemos intentar buscar vulnerabilidades sin permiso. Bueno, pues WebGoat actualmente tiene más de 30 lecciones, incluyendo todas las que lidian con problemas que, más o menos conocidos. Ahí tenéis una lista de algunos de los problemas y, como os decía, pues OWASP es una organización que se dedica a ver qué está sucediendo en las aplicaciones web y por dónde vienen los ataques. WebGoat, como os he comentado, está escrito en Java y por lo tanto tenemos que instalar como cualquier otra aplicación Java, es decir, necesitaremos la máquina virtual. Hay programas de instalación para Linux, para Mac, para Windows. Una vez instalado, el usuario puede revisar las lecciones y rastrear el progreso con ese tablero electrónico que comenta. Para instalar WebGoat necesitamos tener instalada la máquina virtual de Java y pues lo podéis encontrar ahí, por supuesto, y recordamos que el JDK incluye el JRE y luego herramientas de desarrollo. La instalación es realmente sencilla y aunque va por la versión 8, yo os recomiendo que utilicéis la versión 5.4 para probarla porque tiene una instalación realmente trivial. Hay que acceder a esa dirección que os dejo aquí y también dejaré en la descripción del vídeo. Descomprimir la carpeta donde lo queráis, por ejemplo en C. Y con esto en realidad ya está instalado porque no tiene ningún proceso de instalación. Lo único que queda es ejecutarlo. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Ejecutamos el archivo webgoat.bat que está contenido dentro de la carpeta, o también podemos ejecutar uno que en lugar de arrancar por el puerto 80 como el anterior, va a arrancar por el puerto 8080. Esto está porque muchas veces tenemos ocupados el puerto 80. Yo, por ejemplo, ahora mismo, mientras hago este vídeo, tengo ocupado el puerto 80 con el phpMyAdmin para poder ver las tablas que tengo en MySQL. Y luego, pues una vez que está arrancado, tenemos que abrir esa URL, que por supuesto cuelga del localhost, para acceder a la pantalla inicial.
o abrir esa otra URL en caso de haber ejecutado la alternativa del puerto 8080. Cuando nos pida usuario y contraseña, meteremos esos datos. Guest de invitado. Al arrancar WebGoat nos va a salir una imagen similar aquí y bueno, pues pulsando en Start WebGoat comenzaremos las lecciones. Un ejemplo de una lección WebGoat interesante es la inyección de código SQL, algo que ya hemos visto también en la propia aplicación. Y recordamos que también tenemos pistas e incluso vídeos para solventar las lecciones. Otro tema importante es el de los campos ocultos. En muchas páginas de compra, por ejemplo, se utilizan campos ocultos para enviar el precio final al servidor. De esta manera, si consiguiéramos modificar ese campo oculto, podríamos alterar el precio del artículo. Y esto es un problema que se ha detectado o se detectó en muchas tiendas virtuales y bueno, que afortunadamente ya es un problema que casi diríamos que pertenece al pasado. En este programa pues podemos utilizar algún otro programa que sea capaz de modificar estos campos ocultos, y esto es muy sencillo hacerlo, incluso desde el Chrome de Google se puede hacer para modificarlo. Y debemos conseguir una página similar a esta, en la que pues hemos comprado por un precio muy inferior a lo que indicaba la tienda inicialmente. En este vídeo hemos hablado de los principios de seguridad, tratando de concienciar a los desarrolladores de que la seguridad no es algo que competa exclusivamente a los de sistemas, ni es algo que pongamos al final, sino que desde el primer momento debemos de ser conscientes de que debe de estar presente en nuestra aplicación. Hemos hablado de vulnerabilidades web, de inyección de código SQL, hemos hackeado nuestra propia aplicación de login y hemos hablado de un entorno seguro donde hacer pruebas de hacking ético. Y eso es todo. Un saludo, hasta luego.